Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder estudiar juntos en este día nuevamente la palabra del Señor. Como ustedes están mirando ahí en su pantalla, hoy vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando acerca de el ecumenismo en el adventismo. Pero sobre todo vamos a estar analizando esos pensamientos ecuménicos que vienen a nuestra mente, lo cual nos hace dar el primer paso para ser parte del ecumenismo. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Y como de costumbre, pues siguiendo la regla de la Biblia, vamos a mostrar el por qué nos arrodillamos cada vez que abrimos la palabra del Señor. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, hablando de los seres vivientes y los 24 ancianos, la palabra del Señor dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. En el versículo 10 dice la palabra del Señor: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con estas palabras los invitamos a que nos unamos en oración antes de comenzar nuestro estudio y nos postremos de rodilla delante de nuestro gran Dios soberano, el Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, como lo acabamos de leer en su palabra. Por eso nos postramos, por eso nos arrodillamos como señal de reverencia y de dignidad que se merece nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, así como hacen los seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles, cuando tú estás ahí presente, se postran de rodillas y te dan honra, gloria y honor porque solamente usted se lo merece. Siguiendo el ejemplo de tu iglesia en el cielo, así de igual manera tu iglesia en la tierra se tiene que postrar, tiene que doblar sus rodillas delante del soberano del universo. Y te pedimos que en esta hora tú nos dirijas a través de el Espíritu Santo para estudiar tus sagradas escrituras y nos hagas comprender este tema que es de suma importancia en este tiempo, ya que está revelada en tu palabra. Así pues, Señor, todo esto te lo vamos a suplicar y te lo vamos a pedir en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a estudiar, apreciados hermanos, que nos están acompañando en esta noche, donde estaremos mirando acerca de los pensamientos del ecumenismo en el adventismo. Para eso necesitamos mirar que el ecumenismo es una realidad. Es una realidad porque se está manifestando no solamente en la corporación adventista, sino también se está manifestando en todo el ámbito adventista, en todo creyente adventista se está manifestando esta unión ilícita, esta unión que Dios no aprueba ni su palabra lo aprueba. Nosotros estamos mirando aquí en la pantalla una reunión ecuménica, una unión que se llevó a cabo hace algunos años. En esta unión y reunión ecuménica, ustedes están mirando al representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el señor Diop. Este representante, cuando va a estas reuniones, va en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y va desde luego en representación personal de él como adventista del séptimo día. Por eso, cuando hay una reunión de diferentes iglesias, todo aquel que se pare dentro de estas reuniones va representando a una iglesia y va en representación personal que él mismo cree en el ecumenismo. Ahora, en esta reunión que ustedes están mirando en su pantalla, ustedes miran al fondo una pintura, una ilustración. En esta pintura que está al fondo de esta reunión, ustedes miran ahí a unos ángeles. Miran ahí a dos personas abrazándose bajo el ecumenismo. Y ustedes miran ahí a el universo entero envuelto en el ecumenismo. Y si ustedes observan todavía más de cerca esta pintura que está al fondo de esta reunión ecuménica, pues ustedes notarán que ahí está todo el universo. Están los planetas y están también símbolos paganos. Si ustedes miran ahí, en la parte de arriba está el número 6, de igual manera el número 7 incrustados en un solo número. Y en la parte de abajo ustedes pueden mirar el número 66 también, o lo que se conoce también como la unión de el bien y el mal, el yin yang. Eso también se muestra en esta pintura que está al fondo de esta reunión. Eso me llamó la atención, y me llamó la atención porque ahí ustedes miran que a la izquierda y a la derecha pues hay ángeles que están unidos a esta reunión y unión ecuménica. ¿De dónde es que viene primeramente el ecumenismo, o dónde aparece la palabra ecumenismo? Vamos a ir al libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 16 de Apocalipsis, ahí se menciona una unión y reunión ecuménica. Dice la palabra del Señor: y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí hay una reunión ecuménica. Aquí hay una reunión de diferentes grupos que se unen para un solo propósito, a pesar de que en el versículo 14 nos va a decir que van a todos los reyes de la tierra. Miren lo que dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí miramos una reunión entre el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son los que reúnen a estos 3 poderes? Son los espíritus de demonios, es decir, Satanás mismo. Y van a los reyes de la tierra, es decir, van a los gobernantes, a los líderes de las naciones. Y los reúne. Eso es ecumenismo, es una reunión en todo el mundo. Por eso, cuando nosotros vamos a analizar que en el griego, si ustedes miran en el griego, en la concordancia de Strong, en el griego aparece la palabra eukomené, que es ecumenismo. Y aparece en el versículo 14. Esto nos va a ayudar a entender un poco la ilustración que está detrás de esta reunión ecuménica de octubre 12 del 2016. Miren, la palabra oikumené, que significa el universo o el mundo, en segundo lugar. Es decir, esta palabra del ecumenismo tiene un propósito, tiene el propósito de reunir a todo el universo, a todo el mundo, a toda la tierra habitada, a los habitantes de la tierra, como dice Apocalipsis 13, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 13, a quienes va a reunir en Apocalipsis capítulo 13, y leeremos en el versículo 16, Apocalipsis 13, 16, dice la Biblia, y hacía, aquí hay una reunión también, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. A todos aquellos que decidan ponerse esta marca, que va a llegar a ser la ley dominical, comenzando con los Estados Unidos y después expandiéndose a todo el mundo entero, es a través del ecumenismo que se va a implementar y a poner esta marca o la ley dominical nacional, que posteriormente se hará mundial. Eso se va a realizar a través del ecumenismo. Por eso, cuando nosotros seguimos estudiando, vamos a mirar, apreciados hermanos, que estos mismos 3 poderes de Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13, vamos a encontrar que van a aparecer en uno de los 3 mensajes angélicos. Por ejemplo, dice Apocalipsis 16, 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí están los espíritus inmundos. ¿Qué es lo que se menciona o qué es lo que hay en la pintura que está detrás de esta reunión ecuménica? Esos ángeles que ustedes miran ahí, esos son los espíritus inmundos, son los demonios. Esos no son los ángeles de Dios. Esos que están y van a trabajar en favor de la bestia y del falso profeta son los espíritus inmundos, son los demonios que tienen a su líder, que es Satanás, y los va a utilizar para reunir a todo el mundo en pos de él, para que le adoren a él a través del falso día de reposo, es decir, el domingo. Para eso se tienen que unir todas las iglesias. Ahora, estos mismos tres poderes los vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9, en el mensaje del tercer ángel. Aquí hay otro grupo de fieles hijos de Dios que van a denunciar al ecumenismo. Miren lo que dice el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, si alguno adora a la bestia y al falso profeta, que es lo que mencionó Apocalipsis 16:13, y recibe la... Dice la Biblia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí miramos una denuncia de parte de un grupo de fieles hijos de Dios, parte de esta unión ilícita, de esta unión que procede del dragón, es decir, de la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás. Sin embargo, a este grupo de fieles, aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, la Biblia le da un nombre, son el remanente. Dice la Biblia, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí están los que no van a participar del... Está socavando al adventismo original, que está socavando, que está pisoteando el adventismo histórico. Este ecumenismo está socavando la identidad del verdadero remanente, del remanente fiel y verdadero. Por eso, cuando nosotros miramos el mensaje del tercer ángel, va a traer una separación. El mensaje del tercer ángel trae división porque separa a los fieles hijos de Dios de las iglesias caídas, de las iglesias que están participando en el ecumenismo. Cuando nosotros miramos, vamos a ver ahora, hablando del ecumenismo, que esto es parte del adventismo actual. Ustedes miran ahí en su pantalla una carta, un boletín de el Vaticano.
del Vaticano. No es una carta ni de la iglesia episcopal, ni de la iglesia luterana. No, es una carta de las oficinas de prensa de la Santa Sede del Vaticano. Ustedes lo pueden mirar ahí en su pantalla. Tiene el sello del Vaticano. Ahí, en esta carta o boletín que hace algunos años atrás, específicamente el 12 de octubre del 2016, que es cuando se llevó a cabo esta reunión de la que tomamos la portada para esta presentación, hubo primeramente una charla entre las diferentes iglesias que están representadas en este concilio ecuménico mundial, que cada año tienen su reunión. Este año ya están programando nuevamente la reunión que desde años atrás se han planeado y hoy simplemente se llevan a cabo. Miren lo que nos dice la carta de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana acerca del ecumenismo y quienes participan en el ecumenismo. Dice, el Papa recuerda a los secretarios de la Comunión Mundial de los Cristianos el ecumenismo de la oración, del camino y de la sangre. Fíjense que puede haber ecumenismo en la oración, hay ecumenismo en el trabajo y hay ecumenismo en las iglesias. Y miren lo que dice este boletín de el Concilio Mundial de los Cristianos, liderada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dice, el Santo Padre ha recibido esta mañana, antes de la audiencia general y en el estudio adyacente al aula Pablo VI, a los participantes en la conferencia de los secretarios de la Comunión Mundial de los Cristianos, la Organización Ecuménica Internacional, que se reúne anualmente en octubre cada año en un país distinto para mejorar el conocimiento recíproco. Y ahora, miren, estas reuniones se llevan cada año, se llevan en el mes de octubre. En ese mes, porque fue cuando Martín Lutero clavó las tesis en Gutenberg como señal de protesta y se separó de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y se convirtió en un protestante. Por eso se realizan en el mes de octubre. Y ahora este comunicado nos va a decir quiénes participan y son miembros y están de acuerdo en el ecumenismo. Dice el boletín de la Iglesia Católica. De ella forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Por eso es que nadie en la actualidad puede negar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día participe en los concilios mundiales de
iglesia en el ecumenismo. Es una realidad. Vuelvo a repetir, cuando cada uno de estos pastores o sacerdotes se reúnen cada año, ellos van en representación de las iglesias a las que ellos pertenecen y van en representación personal que ellos creen en el ecumenismo. Por eso, cuando nosotros decidimos participar en encuentros ecuménicos, no solamente vamos representando a la iglesia a la que pertenecemos o al movimiento en el que pertenecemos, sino también vamos representando nuestro punto de vista personal. A lo cual, si estás ahí, es porque estás de acuerdo con el ecumenismo. Y miramos que en este concilio mundial, ahí están en el ecumenismo, como los mismos católicos dicen en su boletín, que ahí está la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Está la Conferencia Episcopal Veterocatólica, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonita, el Consejo Mundial de la Iglesia Moravia, el Patriarcado de Moscú, es decir, el Ortodoxo Oriental, los Pentecostales, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad entre los Cristianos, la Iglesia Católica, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, los Amigos del Mundo, Comité para la Consultación, la de los Cuáqueros, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, el Congreso Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. A menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de Iglesias. Así que, hermanos, es una realidad, nadie puede negar que la iglesia adventista del séptimo día está en el ecumenismo y está participando del ecumenismo. Recuerden, el ecumenismo va a unir a todos para la observancia del domingo, para la colocación de la marca de la bestia, para la adoración a la primera bestia. Recuerden, el ecumenismo es parte del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel debe y producirá una división entre los fieles hijos de Dios y los no fieles, entre los que aman la verdad y aborrecen la mentira. El ecumenismo está fundado en una mezcla de la verdad con el error, o el error con la verdad. Eso es la mezcla del ecumenismo. Vamos a mirar que el primer caso de ecumenismo lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y miraremos en el versículo 1. Génesis capítulo 3 y el versículo 1 dice la Biblia. Aquí está el primer caso de ecumenismo. Pero la serpiente era astuta. Esta serpiente también se llama en Apocalipsis el dragón, quien es Satanás.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí está, fue engañada por el ecumenismo. Esta mujer, quien es Eva, fue engañada por el ecumenismo, pero también una mujer en lenguaje simbólico representa a una iglesia. Esta mujer en principio era pura, santa, sin mancha. Antes de esa unión, esta mujer era pura, santa y sin mancha. Una vez que esta mujer, Eva, o esta mujer en lenguaje simbólico, la iglesia, se unió con el ecumenismo o se unió con Satanás, dejó de ser pura, santa y sin mancha. Por eso, la Biblia mira y eso corrompe. Y miren cómo en el ecumenismo, se presenta la palabra de Dios, pero se tuerce. En el ecumenismo se presenta la Biblia, pero se tuerce la palabra de Dios. Se presenta la mentira en lugar de la verdad. Y miren cómo es que Satanás engañó a Eva, porque decía, miren lo que le citó Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si ustedes miran ahí, Satanás le está citando a la mujer la palabra de Dios. Y le está citando una porción de la Biblia. Y con esa porción de la Biblia, Satanás va, la mujer respondió a la serpiente. Noten ahí que empieza a haber un diálogo, empieza a haber una conversación, empiezan a haber una primera reunión. Son síntomas del ecumenismo. En primer lugar, cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, le estaba diciendo también implícitamente que ni siquiera se acercara de manera. Nosotros ni siquiera tenemos que pararnos, ni siquiera debemos de pararnos en esas reuniones ecuménicas, porque ya sabemos que ahí está la serpiente, el dragón, Satanás y sus secuaces. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Noten que hay diarios pasos de esa unión ilícita, de el bien y el mal. Empiezan a ver esos primeros pasos de esa unión ilícita. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí le presenta la mentira. Satanás, el padre de la mentira, le presenta, primero le presentó la Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra es parte del ecumenismo, mostrar verdad, pero con cierta porción de mentira. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando la mujer se unió al ecumenismo con Satanás, con la serpiente antigua? Miren lo que sigue haciendo Satanás al citarle mal las escrituras, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, mis amados hermanos. Un diálogo, una conversación. Aquí miramos una conversación, una unión
entre esa mujer que era pura, santa y sin mancha, y que fue engañada por Satanás, y el resultado de esa unión fue la corrupción, y la mujer se corrompió y dejó de ser santa, pura y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó con esta unión ilícita de entre el bien y el mal? Pues esa unión ilícita que hizo la mujer, la corrompió y fue del desagrado de Dios, a tal grado que por esa unión ilícita fueron expulsados del paraíso. Y no solamente eso, cuando ustedes miran que la mujer come, participa de ese ecumenismo con Satanás, de esa unión ilícita, no solamente el ecumenismo, porque ese ecumenismo en el cual Satanás es su originador, porque el ecumenismo se origina de un diálogo y de una mezcla de la verdad con la mentira. Y cuando hay una mezcla de la verdad con la mentira, se corrompe la verdad. Mismo con los representantes de Satanás, y estamos hablando del papado y del falso protestantismo. Cuando la iglesia adventista se une con el papado, se ha corrompido, ha perdido su pureza, ha perdido su santidad, ha perdido su dignidad de esposa de Cristo, y ahora se ha convertido en una mujer infiel, una mujer corrupta, una mujer que ha traicionado a su marido. Eso es lo que ha ocurrido con el adventismo en la actualidad. Pero el problema no queda ahí. El problema es que muchos hemos salido del adventismo. Muchos hemos salido de la corporación adventista y nos hemos llevado los pensamientos ecuménicos a nuestras iglesias, a nuestros grupos, a nuestras reuniones, a nuestros concilios, a nuestros campestres, a nuestros puestos de avanzada, a nuestras casas fuera de las ciudades. Nos hemos llevado este pensamiento ecuménico, lo hemos arrastrado con nosotros, y lo mismo que se practica en la corporación adventista, ahora se practica en los ministerios independientes. Ese mismo pensamiento que Satanás plantó en Eva y que luego se lo traspasó a Adán, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Por eso es que hemos titulado a este estudio Pensamientos ecuménicos en el adventismo actual. Y cuando hablamos del adventismo actual, estamos hablando de todo tipo de adventista que han salido de la corporación, pero que siguen teniendo pensamientos ecuménicos como los corporativos. Y es aquí, mis apreciados hermanos, donde lo que vamos a leer posiblemente estemos reflejados nosotros, porque lo que ahora vamos a leer es lo que comúnmente se repite de personas adventistas en diferentes partes, llámese
adventistas de la corporación que están ahí, o son adventistas que están fuera de la corporación, pero que están en diferentes ministerios. Estos pensamientos ecuménicos que vamos a leer, puede ser que a lo mejor hasta yo los tenga. Y si yo los tengo y los estoy practicando, yo soy ecuménico. Aunque no esté en ese concilio mundial de iglesias, pero el pensamiento lo tengo igual que ellos. Miren, para comenzar a empezar a ver algunos pensamientos ecuménicos. Y el primer pensamiento ecuménico que se oye en las voces de algunos adventistas es: no importa lo que creas. Ese es el primer pensamiento. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el título de la Review and Herald del 26 de junio de 1900. En el título que dice el estándar perfecto. Y miren lo que ella dice ahí del ecumenismo, de ese pensamiento ecuménico de que no importa lo que creas. Dice la mensajera: hay muchos cuya religión consiste en la teoría. Hay muchos adventistas cuya religión consiste en la teoría. Para ellos, una emoción feliz es piedad. Para algunos adventistas, una emoción feliz es piedad. Dicen ellos, dicen los adventistas: venid a Jesús y creed en él. Y miren lo que dicen los adventistas del séptimo día, que es pensamiento ecuménico de las otras iglesias. No importa lo que creas, siempre y cuando seas honesto en tu creencia. Wow, eso es lo que algunos adventistas dicen. Mira, vamos a unirnos, vamos a unir nuestro ministerio, vamos a unir nuestra iglesia, vamos a hacer un campestre, vamos a hacer un retiro, vamos a hacer un concilio. Y no importa lo que tú creas, lo importante es que tú seas honesto en tu creencia. ¿Es eso bíblico, hermanos? Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. No buscan hacer que el pecador entienda el verdadero carácter del pecado. No se le insta a escudriñar las escrituras de rodillas para saber lo que es la verdad. Así que ese pensamiento de no importa lo que creas no es bíblico, porque lo que nos va a unir es la verdad en Cristo Jesús, la verdad como está en su palabra. No como tú creas o como yo crea, sino como está escrito en la palabra de Dios. Esa es la unión que Cristo busca. Sin embargo, el adventista nominal dice: no importa lo que creas. Mire qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Ni a orar, dice, no se les insta a escudriñar las escrituras, ni a orar para que sus ojos sean ungidos con colirio, para que pueda ver la gracia de Cristo. Y ahora va a poner un ejemplo la mensajera del Señor de que si realmente cuando estamos en reuniones no debe de importar lo que creamos. Dice: cuando el intérprete de la ley se acercó a Cristo diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador no dijo: cree, solo cree y serás salvo. Sino que el Salvador dijo: ¿qué está escrito en la ley? Ven,
Ven que aquí se derriba el pensamiento de que no importa lo que creas. No, al contrario, debemos de creer como está en la ley, como está en la Biblia. Todavía le hace la pregunta a Cristo, ¿cómo lees? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, dijo Cristo. Y Cristo le responde, tú has respondido bien, haz esto y vivirás. Noten que encontramos aquí que hay una unión de doctrina y carácter. Hay una unión de doctrina y verdad. No hay una mezcla de verdad y mentira. No, hay una santidad en esa unión con Cristo de verdad con doctrina. Y miren lo que dice la mensajera del Señor. Aquí se borra la falsa doctrina o la falsa teoría o el falso pensamiento de que el hombre no tiene nada que hacer sino creer. Noten lo que está diciendo la mensajera del Señor, que ese pensamiento que dicen muchos adventistas, incluyendo la Corporación Adventista y las demás iglesias caídas, cuando se han unido al ecumenismo, de que no importa lo que se crea, eso no es bíblico ni es aprobado por el espíritu de profecía. Porque sí, debe de importarnos en cada reunión que tengamos qué creen los demás, qué doctrina tienen, qué piensan, cómo trabajan, cómo obran. Porque si no, estaríamos mezclando la verdad con la mentira y esa es obra de Satanás. Eso es exactamente lo mismo que hizo con Adán y Eva. Los engañó mezclando verdad con mentira. Y luego ella recalca y dice, la vida eterna se nos da con la condición de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Así que cuando alguien, mis apreciados hermanos, les llegue a ustedes diciéndoles, hermano mío, vamos a unirnos a trabajar, vamos a unir nuestros ministerios, vamos a unir nuestra iglesia, vamos a hacer un concilio, vamos a hacer unas reuniones y no importa lo que creamos, no importa la doctrina que tú tengas, no importa cómo tú interpretes la Biblia, con que tú seas sincero y honesto en tu creencia, con eso basta. Oh, mis amados hermanos, cuando tú escuches eso, es mejor que corras, que huyas, que te alejes de ahí. Porque si Eva se hubiera alejado, si Eva hubiera corrido, si Eva no hubiera estado en ese lugar, ella no hubiera sido engañada y hoy no estaríamos aquí en esta condición en la que estamos. Pero Eva, por quedarse a dialogar, por quedarse a conversar, por escuchar al mismo Satanás, la engañó. Y la Biblia dice que en estos postreros días muchos serán engañados, aún los mismos escogidos. Por eso si a ti te invitan, mi apreciado hermano, a una reunión donde ya de entrada no importa lo que crean ahí, es mejor que ni vayas ni te reúnas, porque vas a salir confundido y con la semilla en tu corazón que habrán plantado ahí del ecumenismo. Otro pensamiento del ecumenismo es que solo hablan de amor sin importar la doctrina.
Sí, mis apreciados hermanos, tú vas a escuchar ese otro pensamiento en el ecumenismo, porque aquí en estas reuniones ecuménicas todos hablan de amor, pero de lo menos y de lo que no se habla es de la doctrina. Y eso mismo está pasando en los ministerios independientes. Se reúnen para hacer planes, se reúnen para hacer reuniones, pero no hablan de doctrina. ¿Sabes por qué? Porque las doctrinas los van a dividir. Y la Biblia dice que el mensaje del tercer ángel, que es doctrina pura, va a traer división. Pero vamos a ver qué es lo que dice la mensajera del Señor acerca de estos pensamientos ecuménicos, donde los ecuménicos dicen: solo hay que hablar de amor sin importar la doctrina. Otros dicen: solo vamos a hablar del carácter de Cristo, no vamos a hablar de doctrina. Aquí mismo, en el perfecto estándar o la perfecta medida del espíritu de profecía de la Review and Herald del 26 de junio de 1900, dice: Satanás está dispuesto a que todo transgresor de la ley de Dios afirme ser santo. Esto es lo que él mismo está haciendo. Y miren lo que dice: Satanás se satisface cuando los hombres basan su fe en doctrinas espurias y en el entusiasmo religioso. Oh, mi apreciado hermano, ¿a dónde quiere llevarte Satanás? A que tú tengas una fe en doctrinas espurias y tengas un entusiasmo religioso. ¿Saben qué doctrina le plantó Satanás a Eva, que ella se lo creyó? Cuando Satanás le dijo: no moriréis. Eva lo creyó y fue engañada. Ahora, mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Satanás se satisface porque él puede usar a tales personas para un buen propósito, para engañar a las almas. Oh, mi apreciado hermano, ¿a quién crees tú que va a utilizar Satanás para engañar a las almas? Va a utilizar a los pastores, a los líderes, a los ancianos, para engañar a las almas. Satanás también tiene sus obreros. Son aquellos que no les importa la doctrina. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Hay muchos con los cuales Satanás está contento, que profesan ser santificados y que están ayudando a Satanás en su obra. Y mira lo que hacen estos agentes de Satanás. Mira de lo que hablan. Mira de lo que predican. Hablan mucho de los sentimientos. Hablan mucho de su amor por Dios. ¿De qué hablan estos adventistas ecuménicos? ¿De qué hablan estos agentes de Satanás? Hablan mucho del amor, hablan mucho de sentimiento, hablan mucho de misericordia, pero se les olvida que Dios es justo y juicio también.
Y mira qué más dice. Pero Dios a estos agentes de Satanás que no hablan doctrina, que solamente hablan de sentimentalismo, que solamente hablan de amor, Dios no los reconoce. Pero Dios no reconoce su amor porque es un engaño del enemigo. Dios les ha dado luz a estos que solamente hablan de sentimientos y de amor y que no hablan de doctrina. Dios les ha dado luz, es decir, verdad, a estas personas, pero se han negado a aceptarla. O ellos dicen, yo me quedo con lo que yo creo, pero si tú y yo queremos trabajar juntos, mira, vamos a hablar del amor, de la misericordia, vamos a hablar de sentimientos, porque la doctrina, no importa lo que tú creas. Y mira lo que dice la Biblia y el testimonio, dice, con el padre de la mentira recibirán la recompensa de la desobediencia. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que se les había dado. El testimonio de Juan es: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tú ves aquí una unión de amor con doctrina. Aquí está la unión perfecta, la luz con la verdad. No hay una separación de amor sin doctrina. No hay una separación de misericordia sin juicio. Al contrario, esa es la perfecta unidad o el perfecto estándar, como dice la mensajera del Señor. Aquí clarito lo dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. ¿Ves que otro pensamiento es, como leímos, de los ecuménicos adventistas, es solo hablan de amor? La otra era que no importa lo que crean. Otro tercer pensamiento es este: no importan los mandamientos de Dios. Ese es otro pensamiento ecuménico. Por eso es que tú miras aquí a todos estos pastores y a todas estas iglesias representadas ahí. Para ellos, los mandamientos fueron clavados en la cruz. Para la Babilonia moderna, todos los mandamientos están clavados en la cruz. Y como el adventista nominal, o en este caso el representante de la iglesia adventista que está en el Concilio Mundial de Iglesias, en el ecumenismo, a él no le importan los mandamientos de Dios. Mira lo que dice la mensajera del Señor. Cristo advierte a sus seguidores y también nos advierte a nosotros, hermanos. Y nos advierte a nosotros especialmente ahorita que estamos en el movimiento adventista historicista. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cristo nos exhorta a no dejarnos engañar cuando los falsos pastores
presentan sus doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas que presentan estos falsos pastores? Estos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos con la muerte de Cristo. Ahora yo te hago la pregunta. Estos que están aquí, junto con este señor Diop, el representante de la iglesia adventista y que va representando a la iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias, en el ecumenismo, ¿qué hace con estos falsos pastores que presentan falsas doctrinas? ¿Qué hace ahí un adventista? Ahora, imagínate ahí una ilustración de varios pastores adventistas con falsas doctrinas. ¿Qué hace ahí o qué haría ahí un adventista historicista en medio de esos falsos pastores en el ecumenismo? ¿No es exactamente lo mismo? Sin embargo, hoy en la actualidad, algunos adventistas denuncian este ecumenismo, pero no se dan cuenta que ellos también están ciegos, porque están en reuniones con falsos pastores que tienen doctrinas falsas. E inclusive hay algunos que se autodenominan adventistas del movimiento historicistas, que se unen con pastores falsos que tienen doctrinas y enseñanzas diferentes. La pregunta es, ¿qué hace un adventista ahí en la mezcla de la verdad con la mentira? Porque eso es lo que dice la mensajera del Señor. Miren lo que ella va a decir. Cristo nos exhorta a que no nos dejemos engañar. Estos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos con la muerte de Cristo. Y viene una pregunta que hace la mensajera, el don de profecía. ¿Les creeremos a ellos, a estos hombres que afirman estar santificados mientras se niegan a obedecer a Dios? Oh, mis apreciados hermanos, estos hombres piensan que son hombres de Dios, hombres santos. Sus iglesias a las que ellos pertenecen los consideran siervos de Dios, hombres santos. Y así de igual manera, algunos adventistas que se reúnen de ministerios independientes en la mezcla de la verdad con la mentira, también sus iglesias dicen, oh, son hombres santos. La pregunta es, ¿en realidad son santos y Dios los aprueba? Mira lo que ella responde. Dicen que el Señor les ha dicho que no tienen que guardar los 10 mandamientos. Pero, ¿les ha dicho esto el Señor? ¿Y qué responde el don de profecía? No, Dios no miente. ¿Ven que Dios no mezcla 99.9% de verdad con 0.1% de mentira? No, mis amados, Dios no mezcla la verdad con la mentira. La Biblia dice que Dios es verdad. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es justo. La Biblia dice que en su boca no se ha hallado mentira. Es decir, Dios no mezcla la verdad con la mentira. Pero ¿qué es lo que se hace en los concilios ecuménicos adventistas? Ya sea de la corporación o ya sea fuera de la corporación, en los ministerios independientes.
en los retiros espirituales, en los congresos de estos adventistas. Mezclan verdad con mentira. Ese no es el carácter de Dios. Dios no miente. Dios no mezcla verdad con mentira. Satanás, miren quién sí lo hace. Satanás, que es el padre de la mentira, engañó a Adán de una manera similar. Oh, mi apreciado hermano, si tú vas a ir o estás en una iglesia donde tu pastor te dice, no importa lo que creas, aquí solamente vamos a hablar de sentimientos, de amor, de misericordia. Si tu pastor o tu iglesia enseña, no importa la doctrina, no importa la interpretación profética. Él te está diciendo, vamos a mezclar la verdad con la mentira. Y yo te hago la pregunta, ¿eso viene de Dios? ¿Eso es representar el carácter de Dios? Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia que se une con la mentira, con el padre de la mentira, cuando la Biblia dice que es una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Quién se une la verdad con la mentira? Satanás y sus agentes. Mira lo que dice la mensajera del Señor y cómo el ecumenismo, que es la obra maestra de Satanás, como el ecumenismo, que es el lazo del diablo para incautar a los adventistas, tiene sus agentes y cómo engaña. Mira, Satanás, que es el padre de la mentira, engañó a Adán de una manera similar, diciéndole que no tenía que obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley. Pero Adán cayó y por su pecado abrió las compuertas de la aflicción sobre nuestro mundo. Una vez más, Satanás le dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandato de Dios al presentar el cordero inmolado como ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador y como Dios no aceptó su ofrenda, mientras mostraba su aprobación de la ofrenda de Abel, Caín se levantó enfurecido y mató a su hermano. Vemos dos simientes, mi apreciado hermano, la simiente de Cristo y la simiente de Satanás. La simiente de Cristo no va a unir la verdad con la mentira, mientras que la simiente de Satanás va a unir la verdad con la mentira. ¿En qué se convierten estos falsos profetas, falsos pastores que unen la verdad con la mentira, que no les importan las doctrinas, que no les importa el conocer la verdad, que solamente hablan de amor, que no importa lo que tú crees? Mira el consejo divino. Necesitamos saber por nosotros mismos qué voz estamos escuchando. ¿Qué voz estaba escuchando Eva y Adán? ¿Era la voz de Dios o la voz de Satanás? Te hago la pregunta, hermano. ¿Qué voz estás escuchando tú? Esa voz que te dice, hermanos, iglesia, no hablemos de doctrina, no importa lo que creamos, no importa la interpretación profética, no importa las doctrinas. Vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar y vamos a centrarnos en ese amor de Dios, en el sentimentalismo, en la emoción. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Será que esa es la voz de Dios o es la voz de Satanás? Ya sea, dice la mensajera,
la voz del Dios verdadero y viviente, o la voz del gran apóstata. La vida eterna es valiosa para cada uno de nosotros. A muchos ni les interesa su vida eterna, porque si les interesara su vida eterna, desde un principio tuvieran cuidado de saber a quién están escuchando. Pero no les importa. Y debemos prestar atención a cómo escuchamos. Adán y Eva fueron engañados por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero a medias, mezclada con mentira, mezclada con error. Satanás le presentó lo que Dios había dicho, pero también Satanás se la presentó con mentira. Hoy de igual manera, Satanás está trabajando de la misma manera. Está engañando a muchos por el oír. Y mira lo que dice la mensajera que necesita el remanente. Necesitamos sana doctrina, no doctrina espuria, fe pura. Necesitamos doctrina pura, no doctrina a media, no doctrina mezclada con mentira. No fe mezclada con mentira, sino fe y doctrina pura. No podemos darnos el lujo de recibir las palabras de los hombres por los mandamientos de Dios. Dios declara: si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si quebrantan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré su transgresión con vara y su iniquidad con azotes. Qué tremendo, hermanos. Yo te hago la pregunta. Este representante, este señor Dios, que está representando a la iglesia adventista, ¿qué voz estará escuchando? Es la de Satanás, hermano, no te engañes. Y esa voz que él escucha, cuando él llega con los demás pastores, ¿qué voz estarán escuchando esos pastores que escuchan el reporte de Dios? Es la voz del dragón, no te engañes. Y ahora Dios, el representante de la iglesia adventista, se convierte en un agente del diablo, en un agente de Satanás. Ahora te la voy a poner y vamos a trasladar ese mismo principio a los movimientos independientes. Cuando se reúnen en concilio los pastores adventistas independientes fuera de la corporación y donde tienen el mismo pensar, no importa lo que creas, vamos a hablar solamente del amor. No importa las doctrinas, no importa la interpretación profética. Vamos a unirnos en esa unión ecuménica donde no importa la verdad, importa lo que nosotros pensamos y creemos. Y nos respetamos mutuamente. Tú puedes creer como tú quieras, pero vamos a estar unidos. Y cuando estos pastores adventistas regresan a sus iglesias y regresan con los hermanos a presentar los informes de esas reuniones, la voz de quien están escuchando, no te engañes, es la misma voz del dragón, de Satanás.
Porque a estos pastores falsos, como le llama la mensajera, no les importa el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está fundado en una doctrina pura y en una fe pura. Pero como ahora a ellos ya no les importa, ahora se convierten, así como Dios se convirtió en agente de Satanás, estos pastores adventistas que se reúnen en concilios, en congresos ecuménicos, independientes, también se convierten en agentes de Satanás, porque no les importa lo que la Biblia y el espíritu de profecía dicen. Por eso, mi apreciado hermano, te hago la pregunta: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz? Vamos a tener una segunda parte acerca de estos pensamientos ecuménicos en el adventismo. Y en nuestra próxima presentación, esa iglesia que Cristo levantó, que está simbolizada por la iglesia de Éfeso y que está en el transcurso del periodo del primer sello, un caballo blanco, una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. ¿Cómo es que en esa iglesia entraron pensamientos ecuménicos, lo cual la llevó a una corrupción? Le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Eva. Se dejó engañar por Satanás y se corrompió. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene un remanente. Ese remanente va a estar unido no al ecumenismo, sino que va a estar unido a la vid verdadera, a ese tronco perfecto. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí. Aquí está la única unión que aprueba la Biblia. La unión con Cristo, con su Hacedor, con su Redentor, con su Salvador. Y este Hacedor, este Redentor, este Salvador tuvo y tendrá un carácter perfecto. Y en ese carácter perfecto tiene una fe pura y una doctrina pura. Este Salvador que es Cristo Jesús nunca mezcló la verdad con la mentira. Siempre habló la verdad. Siempre se mantuvo en la verdad. Se separó de toda mentira.
ni siquiera asistió a esas reuniones donde se enseñaba la mentira. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sigue diciendo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es la única unidad a la cual Cristo nos exhorta, la unidad que hay entre Él y su Padre. No donde se enseña el error, donde se enseña la mentira. Él mismo, el Señor Jesús, ni siquiera asistió a esos lugares donde se enseñaba verdad con mentira, porque eso era traicionar a su Padre. Mira lo que dice, con esta cita termino. Y si esta cita, mi apreciado hermano, definitivamente no te abre los ojos, es porque definitivamente ya contigo ocurrió lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12. Es porque Satanás, es porque Dios ha permitido a Satanás para que te engañe y tú creas esa mentira y aún así defiendas esa mentira. Mira lo que dice Cristo nuestro Salvador, página 22, hablando de Cristo. En tiempo de Cristo, los judíos cuidaban mucho de la educación de sus hijos. Sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto y los maestros, llamados rabinos, eran hombres que gozaban fama de muy instruidos. Oh, esa palabra, cómo me llega a mis pensamientos en este momento. Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hace tu Jesús y crees en este mismo Jesús. Jesús no frecuentó esas escuelas. Ahora te va a decir por qué no las frecuentó. Porque en ellas se enseñaban muchas cosas que no eran verdaderas. Oh, mi apreciado hermano, así que Jesús no iba a cualquier lugar. Jesús era cuidadoso. Jesús era obediente, Jesús era fiel, Jesús era santo, Jesús era justo. Y en su carácter no se puede mostrar, ni se podía mezclar la verdad con la mentira. Mira lo que dice, Jesús no frecuentó esas escuelas, porque en ellas se enseñaban muchas cosas que no eran verdaderas. En vez de la palabra de Dios, se estudiaban doctrinas humanas, contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado por los profetas. Por el Espíritu Santo, Dios mismo indicó a María cómo debía educar a su hijo. María enseñaba a Jesús por las santas escrituras, y el niño aprendió a leer y a estudiar por sí mismo el libro de Dios. Vamos a trasladar esta cita a nuestro tiempo. En tiempo de Cristo, vamos a poner en nuestro tiempo, los adventistas cuidaban mucho de la educación de sus hijos, sus escuelas. A veces nosotros hablamos de las escuelas adventistas, de la corporación, como la escuela de Andros, la escuela de Panamá, donde llegaron los jesuitas. Esas escuelas, y
¿Y por qué no hablamos de las escuelas de los ministerios independientes? También son escuelas. ¿Por qué no hablamos de esas escuelas que están fuera de la ciudad, allá en el campo? También son escuelas. Hoy, ¿por qué no hablamos de esas escuelas que están en los puestos de avanzada? Oh, también son escuelas. Esas escuelas de ministerios independientes están relacionadas con las sinagogas o con las iglesias. Y esas iglesias y esas escuelas están relacionados con los maestros y pastores de esas escuelas. Ahora te hago la pregunta, si en esas escuelas que están en los puestos de avanzada, que están fuera de las ciudades, que no pertenecen a la corporación, pero si ahí se enseña mentira, aunque se enseñe una porción de verdad, ¿tú crees que Cristo iría a esas escuelas? La respuesta es no. Porque si Cristo no se paró, ni frecuentó, ni estudió donde se enseñaba la mentira, ¿tú crees que hoy en día lo haría en estas escuelas, sean de la corporación o fuera de la corporación, donde se enseña la mentira, que Cristo iría? No te engañes, hermano. Cristo no iría a esas escuelas. Y si en tu escuela, si es que tienes una escuela, ahí se enseña mentira, aunque enseñes una parte de verdad, ni Cristo se pararía en tu escuela. Porque la cita es bien clara. Jesús no frecuentó esas escuelas, no frecuentó esos congresos, no frecuentó esas reuniones campestres, porque ahí se enseñaban y se enseñan muchas cosas que no son verdad. Porque en la boca de los que siguen a Cristo, como dice Apocalipsis 14 del 1 al 5, no se hallará mentira. En la boca de estos hijos de Dios no se va a hallar mentira, no se va a hallar falsa doctrina, no se va a hallar falsa interpretación profética, no se va a hallar engaño. Son sin mancha, dice la Biblia. Dios te hace la invitación para que seas como Jesús, para que seamos como Jesús. Dios nos hace la invitación. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Es a esta unión a la cual el Señor nos invita, estar unidos con la divinidad en pensamiento, en doctrina, en carácter, en obra, en acción. A eso nos llama la verdadera unidad, no esta falsa unidad que hoy por hoy el adventista está promoviendo, una unión de verdad con mentira. La unión que aprueba la Biblia es esta unión en la verdad. Esa es la unión de la divinidad. Por eso, mi apreciado hermano, el Señor te hace la invitación. Este mensaje del ecumenismo es parte del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel denuncia al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y estos tres son los que están promoviendo el ecumenismo, la unión de la verdad con la mentira, donde no importa lo que creas, donde no importa la doctrina. Esa no es la unidad que Dios busca. La unidad que Dios quiere es como Él oró por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para que en esta santificación, estos que me has dado, Señor, sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la unidad bíblica. Unidad en la verdad. Que Dios nos ayude y que
tú te tomes el tiempo para investigar más a fondo todavía acerca del ecumenismo. Vamos a terminar con una palabra de oración y si Dios lo permite, estaremos continuando el día jueves con pensamientos ecuménicos en la iglesia primitiva. Ellos ya lo pasaron, ahora nos ha tocado a nosotros. Allá hubo un remanente, aquí también habrá un remanente. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, en tus manos dejamos esta presentación. Haz con ella como a ti mejor te plazca. Y de igual manera, Señor, que ellos vayan a investigar, tus hijos, por ellos mismos, todas las citas que aquí se mostraron, todas las evidencias, que lo pongan en la balanza y miren si lleva el sello del Dios viviente. Que lo coloquen sobre la balanza de Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Sobre todo, Señor, que lo coloquen a la luz de tu carácter, a la luz de tu palabra y a la luz de tus testimonios. Ayuda a aquellos hermanos, mi Dios, y oro por ellos, así como tú oraste por nosotros. Aquellos que están en la indecisión, si apoyar o no apoyar a X ministerio o a X pastor o a X congreso o a X reunión o a X concilio. Ayúdalos, Señor, a poder discernir qué voz están escuchando. Ayúdalos a poder discernir para tomar decisiones para vida eterna, si al participar no te están traicionando. Si al participar no están siendo parte de ese ecumenismo que no solamente está dentro de las iglesias mundiales, sino también está dentro de los ministerios independientes. Ayúdales a discernir, Señor, si ahí deben de asistir o no. Dirígelos por el Espíritu Santo. Pero si ahí hay una mezcla de error con mentira, tu palabra es clara, ni tú irías. Porque así lo dejaste escrito y nos los dejaste como ejemplo para que sigamos tus pisadas. Por eso, Señor, sé con ellos y que ellos sean contigo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, donde ustedes se encuentren, y sigamos avanzando en esta obra que ya le queda muy poco tiempo. Bendiciones.